La solución de la bancarrota con el abogado Albert Coto. Queda con ustedes para la conducción del programa Patricia Valverde. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Pues sí, 3 de la tarde en punto, ya estamos en este programa, La Solución de la Bancarrota. Y para eso, pues, me acompaña el experto en bancarrota, el abogado Albert Coto, a quien ya le doy la bienvenida porque él está vía Zoom. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo me le va? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, Patricia, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan por la Radio América 900. Así es, abogado. Pues personas que tengan preguntas sobre bancarrota lo pueden hacer directamente llamándonos aquí a los números de cabina al 301-9620-900, 301-9620-900, también el 240-490-6262 está disponible. El 240-490-6262 disponible para usted. Así es que llámenos, agarre, marque el numerito en su teléfono y simplemente llámenos con esa pregunta para el abogado Albert Coto. Le recuerdo, el número telefónico de él es el 240-233-6816, 240-233-6816. Vamos a pasar con la primera pregunta que nos mandaron la señora Alicia. Dice: buenas tardes, abogado. Tengo un TPS que está vencido y no lo he podido renovar aún. ¿Puedo hacer una bancarrota? Doña Alicia, por la pregunta, cuando tenemos un TPS, ¿verdad? Por lo general vamos a tener un seguro social y vamos a tener una identificación del estado en el que estamos viviendo, ¿verdad? En este caso, si doña Alicia vive en Maryland o en DC, ella podría hacer una bancarrota bien, aunque no tenga vigente el TPS, ¿verdad? Recordemos que la bancarrota está disponible para todas aquellas personas que viven en un estado en particular, ¿verdad? En este caso, sea DC o Maryland, ¿verdad? Y para poder presentar un caso de bancarrota no necesariamente tenemos que tener un número de seguro social. Por lo general, las personas que van a tener un TPS sí van a tener un seguro social, pero también podemos tener un número de contribuyente que es emitido por el IRS, no necesariamente por la Administración de Seguro Social. Entonces, esto es para efectos de identificación, ¿verdad? Para que el administrador que vayan a nombrar en nuestro caso de bancarrota pueda corroborar a ciencia cierta que nosotros somos la persona cuyo nombre aparece en esos documentos, ¿verdad? En el Seguro Social o en la tarjeta de contribuyente o la carta del IRS de contribuyente y en la licencia. Eso es solo para efectos de identificación, pero sí, en este caso la señora sí puede presentar una bancarrota aunque tenga el TPS vencido y va a presentar la bancarrota en el estado en donde vive. Ah, qué bueno saber eso. Entonces, le recuerdo el 240-490-6262 disponible, 240-490-6262 disponible. También el 301-962-0900 es el número de WhatsApp. Tuve un accidente, dice acá un oyente, y he retenido un abogado para que me represente por los daños físicos y materiales. Le debo a mis acreedores como 23,000. Me han dicho que voy a perder todo el dinero que pueda recuperar por mis daños si presento una bancarrota del capítulo 7. ¿Es eso cierto? Esa es una muy buena pregunta. Recordemos que cada estado va a ser un poquito diferente, ¿verdad? O las protecciones que podamos tener en Maryland no van a ser las mismas que podamos tener en DC, ¿verdad? Donde vamos a presentar el caso va a depender de donde vivamos. En estos casos, lo que va a pasar es que en los casos de bancarrota tenemos protecciones por ley, ¿verdad? En Maryland se van a usar las leyes estatales para poder proteger nuestros bienes en general. Esto incluye cualquier propiedad que podamos tener, ya sea casas, apartamentos, terrenos,
vehículos y los demás bienes personales que podamos tener en nuestra casa, así como, bueno, que podamos tener, de los cuales podamos ser propietarios, así como todas aquellas acciones legales que podamos tener en contra de terceras personas e intereses en cuentas, ya sean cuentas de ahorros, cuentas de retiros, cuentas corrientes, cuentas de inversión, ¿verdad? Entonces, lo que el código nos requiere es que cuando vamos a presentar una bancarrota, enumeremos todos y cada uno de nuestros bienes para que el administrador pueda ver realmente nuestra situación financiera al momento de presentar el caso de bancarrota y determinar si hay bienes que él o ella puedan liquidar para satisfacer nuestras deudas, aunque sea parcialmente. Recordemos que un capítulo 7 es una bancarrota de liquidación. Ese es el objetivo, liquidar todo lo que no podamos proteger. Por lo general, en la mayoría de los casos, no hay bienes no protegidos, ¿verdad? Si los hubiera, el administrador puede acceder a dichos bienes, venderlos y saldar nuestras deudas, o puede llegar a un acuerdo con nosotros para que pagamos la parte por la cual nos estamos pasando de las protecciones, para recibir ese dinero y distribuirlo entre sus acreedores. Entonces, en los casos que tenemos un daño personal, ¿verdad? O un daño físico y un daño material, digámoslo así, por un accidente de tránsito, los daños físicos que hayamos podido tener que resulten del accidente de tránsito van a estar 100% protegidos, ¿verdad? Pero aquellos daños que hayamos sufrido por los daños del vehículo, ¿verdad? Esos habría que usar las protecciones especiales, a menos de que la compañía de seguro ya hubiera pagado el arreglo del vehículo, ¿verdad? Y eso ya hubiera quedado en el pasado. Ahora bien, si vamos a recibir dineros por concepto de daños materiales después de presentar la bancarrota, como para reparaciones del vehículo, o daños, o salarios caídos, ¿verdad? Que es en aquellos casos donde tuvimos que dejar de trabajar por algunos meses, ¿verdad? O algunas semanas después del accidente. O también si fuéramos a recibir dineros para cubrir los gastos médicos que todavía el seguro no haya cubierto, ¿verdad? Que resulten del accidente. Esos vamos a poder protegerlos hasta el monto que nos permiten las protecciones estatales. Entonces, para resumir, los daños físicos, esos van a estar 100% protegidos. Los daños materiales de por sí no iban a ser dineros que necesariamente íbamos a recibir directamente. Entonces, en estos casos donde todavía, digamos, tal vez ya el seguro ya reparó el vehículo, ¿verdad? Y simplemente estamos reclamando nuestros daños personales y los salarios caídos, ¿verdad? Los daños personales, esos estarían 100% cubiertos. Los salarios caídos estarían protegidos hasta lo que podemos proteger de acuerdo a la ley. Y con respecto a los cobros médicos, eso es muy importante, agregarlo siempre a la petición de bancarrota, ¿verdad? Eliminar nuestra responsabilidad sobre ellos. Y bueno, si hay dineros que se recuperan para cubrir los gastos médicos, el administrador del capítulo 7 de bancarrota podría tratar de recuperar estos dineros para distribuirlos equitativamente entre nuestros acreedores. Entonces, si ustedes están pasando por una situación tal vez donde tuvieron un accidente y realmente no saben cuál es la mejor estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor momento de presentar la bancarrota? Porque aparte de ese accidente, también tienen deudas que tal vez no están pudiendo saldar en este momento, ¿verdad? Y realmente tienen mucho están pasando por una situación difícil, ¿verdad? Sería bueno que me llamen a la oficina 240-233-6816, hablemos de sus diferentes deudas, hablemos de el caso por el accidente que puedan tener, ¿verdad? Y veamos a ver si la bancarrota primero es la mejor opción para ustedes o si tal vez tenemos una solución en vía civil, ¿verdad? Tal vez con esos fondos que le van a llegar del accidente pueda saldar sus deudas y no necesariamente tenga que presentar una bancarrota, o si simplemente ya no le puede hacer frente a las deudas y la bancarrota es la mejor opción, pues hablemos acerca de cuándo podría ser el mejor momento para presentar la bancarrota. Recuerden, la consulta es gratis. Tenemos dos oficinas, una en Landover, esta es la principal, que va a estar abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y en Montgomery County, en Rockville, tenemos la segunda oficina, que es la satélite. Esa está abierta, tenemos consultas después de las 6 todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes.
y los sábados vamos a estar atendiendo al público de 9 de la mañana al mediodía. El número para ambas oficinas es el 240-233-6816. Se lo repito, 240-233-6816. Ok, el 240-233-6816, el número del abogado Cotto, 233-6816. Vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos en breve, no se me vaya. Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? Hoy en día, como están las cosas, la bancarrota es la solución para millones de personas. La pregunta ¿es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto. Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle. Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad, Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal. Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución. Si su finanza está fuera de control, no más dolor de cabeza ni preocupación. El abogado Albert Cotto es la solución. Mi objetivo es ayudarle siempre con la verdad. Abogado Albert Cotto, tomando casos de Maryland y Washington. 240-233-6816. De regreso con ustedes, queridos amigos, estamos con el abogado Albert Cotto, abogado de bancarrota. Y si usted tiene preguntas para él, lo puede hacer simplemente marcando el 301-9620900. Nos llama y hace su preguntita al abogado. Una vez más, 301-9620900. Los valores de las propiedades por mi casa han subido bastante, pregunta un oyente. Creo que el valor de mi casa ha subido también. ¿Qué puede pasar si mi casa ha subido de valor y presento una bancarrota? Abogado. Sí, esta es una situación que se está dando bastante, sobre todo en los últimos meses, ¿verdad? Hemos escuchado que los valores de las casas suben y suben y suben, que tal vez eso está poniendo muchas de las propiedades fuera del alcance de muchas personas, ¿verdad? Que tal vez no pueden generar los ingresos suficientes para poder comprar una casa en la actualidad. Esto también está beneficiando, obviamente, a los dueños de las propiedades, ¿verdad? Para efectos de que tienen mucha plusvalía en este momento. La plusvalía es la diferencia entre lo que debemos en la hipoteca y el monto por sobre el saldo en la hipoteca por el cual podamos vender la propiedad, ¿verdad? Por lo general, lo que se daba antes es que las propiedades realmente no tenían mucha plusvalía. Siempre se debía aproximadamente lo mismo o un monto cerca o sea, la propiedad valía cerca de lo que se debía en la hipoteca, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos viendo es este fenómeno que simplemente las propiedades valen bastante más que lo que se debe en la hipoteca, ¿verdad? Para eso tenemos diferentes leyes, diferentes protecciones dependiendo del tipo de caso que vayamos a presentar y sobre todo dependiendo de quiénes son los dueños de la propiedad, ¿verdad? Si tenemos casos, por ejemplo, donde estamos tratando de presentar un capítulo 7 de bancarrota y es entre marido y mujer, y el caso, por ejemplo, sería que en Maryland, ¿verdad? Y no tenemos deudas conjuntas, realmente la plusvalía no va a importar tanto debido a que la propiedad va a estar 100% protegida. Entonces nos podemos seguir quedando con la propiedad, no vamos a tener ningún inconveniente. Y el administrador realmente no va a tratar de tomar ninguna acción en contra de la propiedad. En casos, por ejemplo, en DC si hay plusvalía, ¿verdad? Y aunque seamos el único en el título, aquí la plusvalía va a estar 100% protegida sin problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Maryland, y es por eso que le digo que es importante que nos llamen y nos hagan la consulta, porque las leyes van a variar dependiendo del estado. Si tenemos plusvalía, ¿verdad?
vamos a tener protecciones por alrededor de $31,000, ¿verdad? Entonces, si tenemos una casa que vale 250 en este momento y debemos 220, ¿verdad? Pues realmente no hay plusvalía que no esté protegida, no hay plusvalía neta, o sea, hay plusvalía en sí, pero la podemos proteger. Entonces, al final de hacer las cuentas, no va a haber ningún tipo de plusvalía neta y el administrador no podría realmente tomar ninguna acción en contra de la propiedad, ¿verdad? No la podemos quedar después de la bancarrota. La situación se va a dar, y sobre todo pasa mucho cuando tal vez nos preparan la petición y no está correcta, digámoslo así, donde presentamos el caso, hay plusvalía de más y la persona no debe tanto en la hipoteca. Entonces, en estos casos, recordemos que el capítulo 7 de bancarrota es una bancarrota de liquidación, ¿verdad? Una bancarrota de liquidación es aquella en la cual el administrador va a poder tener derecho a vender todos los bienes que no podamos proteger en nuestros formularios de bancarrota, ¿verdad? Entonces, todo lo que no podamos proteger, en este caso sería la casa, el administrador puede tratar ya sea de venderlo o de negociar con nosotros para que le paguemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, de suma importancia, donde sí vayan donde un abogado que sepa bien, conozca bien de las leyes, ¿verdad? Sepa cómo hacer los cálculos para que nos determine si vamos a tener algún inconveniente en la reunión de acreedores de la bancarrota o si nuestra propiedad va a estar 100% protegida. Es por eso que si están en una situación así, ¿verdad? Si no saben cómo les podría afectar una bancarrota, si están considerando hacer la bancarrota, pero les da miedo perder la propiedad, ¿verdad? O ponerla en riesgo, por favor llámenos al 240-233-6816. Pongamos una consulta gratuita, venga a la oficina, ¿verdad? Veamos a ver cuánto vale la propiedad en línea, veamos a ver cuánto se debe en las hipotecas, determinemos realmente si hay plusvalía o si simplemente las casas están subiendo de valor, ¿verdad? Pero tal vez no ha llegado a un punto donde habría algún inconveniente en bancarrota y pudiéramos hacer la bancarrota. Ahora bien, si estamos considerando hacer un capítulo 13 y tal vez tenemos alguna plusvalía que no podemos proteger, ¿verdad? Entonces, en esos casos, si no le estamos pudiendo hacer frente a las deudas, podemos explorar la opción de hacer el capítulo 13, ¿verdad? En el capítulo 13, recordemos que no estamos poniendo en riesgo ninguna propiedad. En el capítulo 13, el administrador no tiene ningún derecho de vender la propiedad. El administrador está simplemente ahí para velar de que le estemos pagando de vuelta a los acreedores conforme a lo que el código requiere. Entonces, en un capítulo 13 vamos a estar en una bancarrota por 3 a 5 años haciendo pagos mensuales. Por lo general, estos pagos mensuales van a ser menos de lo que le estamos pagando a los acreedores cuando les estamos haciendo los pagos mínimos. Y los capítulos 13 nos dan muchas otras ventajas, como lo sería tal vez el no pago de intereses a los acreedores. Les terminamos por lo general pagando un porcentaje menor de lo que era la deuda original. También podemos usar un capítulo 13 para poder saldar deudas de impuestos, ¿verdad? Tal vez si nos estaban tratando de embargar algún acreedor, podemos presentar un capítulo 13 para detener cualquier embargo. Recordemos que si nos están embargando, nos pueden quitar hasta el 25% del salario bruto, ¿verdad? Antes de impuestos. Entonces, si hacemos un capítulo 13, muy probablemente vamos a poder detener ese embargo. Es más, vamos a poder detener el embargo. Y no solo eso, sino que vamos a estar tratando con todos nuestros acreedores, no solo con el que está tratando de embargarnos. Entonces, si se encuentran en una situación similar, ¿verdad? Donde tal vez tienen una propiedad, no quieren ponerla en riesgo, asesórense bien, llámenos a la oficina 240-233-6816, hablemos del caso, pongamos una consulta gratuita. Si consideran que la bancarrota podría ser la mejor opción, ya sea el capítulo 7 o el 13, pues yo le daría la lista de documentos necesarios para preparar su caso, ¿verdad? Y preparamos el caso para proteger sus bienes. Así es. Esta otra pregunta nos llega igual por WhatsApp y dice: abogado, en años anteriores he recibido devoluciones de impuestos del Estado y federales. Creo que voy a recibir una devolución cuando presente mi declaración del 2021. ¿Me voy a poder quedar con el dinero que me devuelvan? Esa es muy buena pregunta. Esta es una situación que estamos ya en esa época del año donde los administradores, ya sea, bueno, del capítulo 7, por lo general,
nos están preguntando si vamos a recibir una devolución y de cuánto va a ser la devolución. Aunque la devolución va a ser a futuro, la deuda de impuestos o la devolución de impuestos es un derecho que de por sí ya tenemos ahora, aunque no se haya materializado, ¿verdad? La situación va a ser que cuando estamos llenando nuestros formularios el W4, ¿verdad? Y lo llenamos tal vez no correctamente, lo que estamos terminando de hacer al final del día es dándole un préstamo al gobierno federal y estatal libre de intereses por todo un año, ¿verdad? Es decir, le estamos dando nuestro dinero todos los meses para que nos lo devuelvan a final de año. Por lo general, si la persona se encuentra en una situación donde no le puede hacer frente a sus deudas, nos está causando, puede ser la raíz de esta situación, ¿verdad? Entonces, lo que les recomiendo es, si les están devolviendo mucho de impuestos a final de años, esto quiere decir que lo que están pagando de más cada mes, y lo que les recomendaría en esos casos es que llenen un W4 corregido, ¿verdad? Y también el formulario de Maryland, o de DC o del estado, ¿verdad? Donde se encuentren, para que les quiten impuestos o le deduzcan impuestos por un monto menor. Sería bueno que se asesoren con su consejero que les haga los impuestos o el contador, ¿verdad? Para saber hasta cuánto lo tienen que bajar para al final del año no deber, pero tampoco que nos den una devolución de impuestos tan alta, ¿verdad? Simplemente para estar pagando lo que deberíamos estar pagando. Entonces, si estamos esperando una devolución de impuestos el próximo año, ¿verdad? El 2021, eso ya de por sí ya forma parte de nuestros bienes que debemos de declarar en nuestra petición de bancarrota. El administrador nos va a preguntar si es lo que estamos haciendo en un capítulo 7, si lo que estamos haciendo es un capítulo 7, nos van a preguntar si tenemos esa expectativa de recibir una devolución de impuestos el próximo año, ¿verdad? Por lo general ellos lo que van a hacer es fijarse en lo que recibimos en el 19, en el 20, y nos van a preguntar si es un monto aproximado. Después de eso, lo que van a hacer es fijarse si en nuestros formularios de bancarrota enumeramos ese monto, ¿verdad? Esa devolución, y si la pudimos proteger al 100%. Dependiendo de lo que vayamos a recibir, ¿verdad? Cualquier monto por debajo de lo que hayamos indicado en el formulario va a estar protegido. Esa va a ser una devolución de nosotros, ¿verdad? Si nos estamos pasando, dependiendo por el monto por el cual nos estemos pasando, el administrador podría tratar de ir detrás de esa devolución. Entonces, como para dar un ejemplo, si hemos recibido $4,000 todos los años y nos quedan suficientes protecciones para proteger los $4,000, no vamos a tener un problema. Esa devolución no la vamos a poder quedar después de la bancarrota, ¿verdad? Y el caso va a cerrar en 5 meses después de haberlo presentado. Ahora bien, si tal vez recibimos normalmente $8,000, $9,000 al año, ¿verdad? Y solo tenemos protecciones por 4, muy probablemente ese caso va a quedar abierto para que el administrador pueda ver si el próximo año, cuando nos toca declarar los impuestos, si vamos a estar recibiendo un monto alto, ¿verdad? Vamos a recibir un descargo, todas las deudas se van a eliminar, pero el administrador va a dejar el caso abierto para ver si viene una devolución que él o ella pueda interceptar para pagarle a los acreedores, ¿verdad? Entonces, todo eso forma parte del planeamiento que vamos a hacer o la estrategia que vamos a tener para el evento de que decidamos que nuestra mejor solución para nuestra situación actual es la bancarrota. De ahí también va a depender el momento en el cual presentemos el caso, ¿verdad? Pero como le digo, en la mayor parte de los casos, el tiempo es lo más importante. Vamos a presentar la bancarrota cuando nos sea más conveniente y cuando sepamos que podamos ya sea o proteger esta evolución de impuestos o tal vez tener suficiente tiempo para tal vez usar parte de ese dinero para cubrir nuestros gastos personales, ¿verdad? Recordemos que eso es parte de nuestro salario que no estamos recibiendo cada mes, y que eso puede ser parte de la situación por la cual no tenemos suficiente dinero para cubrir nuestros gastos y nuestros acreedores. Si esa es su situación, llámenos a la oficina al 240-233-6816 y pongamos una consulta gratuita. Claro que sí, o simplemente nos llama a nosotros y pues con mucho gusto le damos el numerito del abogado. Bueno, vamos a ver esta que nos mandó el señor Pablo y dice: un prestamista de una tarjeta de crédito me estaba demandando.
Yo llegué a un acuerdo con él para pagar una deuda antes de que la corte decidiera el caso. He hecho un par de pagos, pero no me alcanza para pagar esta deuda, mis gastos personales y a mis demás acreedores. Es cierto que porque llegué a un acuerdo con el prestamista, esa deuda no se elimina. Sí, muchas gracias, don Pablo. Muy buena pregunta. En este caso lo que usted hizo fue un acuerdo extrajudicial, ¿verdad? Esto por lo general se da cuando nos están demandando, nos notificaron, ¿verdad? Nos pusieron una audiencia, pero hablamos con el acreedor ya sea antes o antes de la audiencia, ¿verdad? Ya sea unos días antes o tal vez el mismo día de la audiencia. El juez nos dice, bueno, hable con el acreedor a ver si pueden llegar a un acuerdo y llegamos tal vez a un acuerdo de pago o le prometemos al acreedor hacerle un pago, un monto específico por una determinada fecha, ¿verdad? La gente piensa que por lo general, ya cuando ya se llegó a este tipo de acuerdo extrajudicial, ya esas deudas ya se vuelven no eliminables en bancarrota, pero este no es el caso. Sigue siendo una deuda por lo general no garantizada y es una deuda general, ¿verdad? Dependiendo del motivo por el cual incurrimos la deuda, ya sea por tarjetas de crédito, préstamos personales o tal vez que quedamos debiendo dinero en algún vehículo o en alguna propiedad. Estas deudas son eliminables, ¿verdad? Aunque hayamos llegado a un acuerdo con ellos, ahora recordemos que la gente va a llegar a estos acuerdos porque lo que están evitando es que la corte les emita una sentencia en contra de ellos y por lo general esto va a ser porque no quieren que les pongan ya sea un gravamen en contra de sus bienes o para evitar un embargo del salario o de las cuentas bancarias. Entonces, si después de llegar a este acuerdo no hacemos los pagos que habíamos ofrecido, lo que el acreedor va a hacer es ir de vuelta a la corte estatal y decirle a la corte que por favor emita una orden en favor de ellos porque no le hicimos los pagos. Y un mes después de eso, aproximadamente ellos pueden solicitar el embargo de nuestros salarios, cuentas o gravar nuestras propiedades. Entonces, antes de que llegue a esa etapa, ¿verdad? Donde ya están tratando de ejercer cobros más difíciles, es recomendable tal vez asesorarse con un abogado, ¿verdad? A ver si la bancarrota puede ser la mejor opción, porque según lo que nos cuenta este señor, no puede cubrir sus gastos. Podría ser que la bancarrota sea la mejor opción para él, ¿verdad? En su situación actual, que con la bancarrota solucione no solo esta deuda, sino solucione las deudas con los demás acreedores, ¿verdad? Y que esta bancarrota le dé el alivio que él anda buscando, como en inglés le dicen un fresh start. Entonces, si él tiene dudas acerca de este tipo de deudas, nos puede llamar al 240-233-6816 para que hablemos del caso de él. Claro que sí. Y cuando regresemos el próximo miércoles voy a pasar el mensaje del señor Osmin Hernández que nos mandó un mensajito para hacerle escuchar al abogado. Pero eso lo dejamos para el próximo miércoles porque ya se nos fue el tiempo, Dios mío, volando. Así es que tenemos que irnos y estaremos de regreso el próximo miércoles. Gracias, abogado, que tenga un bonito resto de semana. Cada vez se nos pasa más rápido. Muchas gracias a usted, a todos los que nos escuchan, a don Osmin, ¿verdad? Nuevamente les recuerdo, si tienen consultas acerca de la bancarrota, nos pueden llamar al 240-233-6816. Si tienen consultas de impuestos o necesitan a alguien que les ayude un poquito con los impuestos, ¿verdad? Pueden llamar a mi compatriota, a don Jimmy Vargas, al 410-995-8496. Gracias, abogado. Pasa buen día. Y hasta aquí, la solución de la bancarrota. Con el abogado Albert Coto. No se pierda un espacio similar el próximo miércoles a la misma hora por Radio América, la emisora diferente.